Samuel. Hemos llegado hasta ahí. Y vamos a ver vamos a ver de nuevo a Saúl que vuelve a salir nuevamente Saúl, y como que Saúl no aprende de los errores. El rey Saúl en el capítulo 24, David le perdona la vida y lo despide diciéndole: hijo mío, sé que tú vas a reinar, y como que se hizo una tregua ahí. Pero este hombre lo vemos que va de mal en peor, de mal en peor en las cosas de Dios. Muchas veces pareciera que nuestra vida, hermano, en vez de ir arreglando algunas cosas, como que vamos más para atrás que para adelante. ¿Y por qué digo esto? Porque el rey David iba a ser rey posteriormente que él, le perdona la vida. Hermano, pero ¿verdad que hay gente que nos encanta levantar contienda? Hay gente que nos gusta echarle leña al fuego. En el capítulo 24 quedaron ahí que David le dice: miren, te corté, le dice, el manto, y aquí lo ando. Y David se impresiona, el rey Saúl se impresiona con muchos de nosotros, y a veces predicamos aquí, tocamos la vida de ustedes, la palabra toca y dice: hoy sí, hoy voy a cambiar, hoy sí voy bien lleno para la casa, y hoy va a ser diferente la cosa. El rey Saúl se fue para su casa, tuvo un tiempo ahí que no se metió con David, no se metió con el rey David. Pero en el capítulo 26 aparecen otros personajes. Aparecen unos personajes que, fuera de ayudar al pleito que tenía David con Saúl, o Saúl con David, porque realmente David ni sabía por qué lo seguía. Llega alguien y empieza a meterle más leña al fuego. ¿Le ha pasado a ustedes eso, hermano? Que muchas veces, en vez de nosotros de decir, en vez de decir, está bien, olvida, hermano, perdona, empezamos más bien a meterle más leña para que se encienda más el problema. ¿Le ha pasado a usted? Que usted está tranquilo y se le olvidó todo lo que pasó, pero llega alguien, mira, y se acuerda de aquello, y empieza uno a recordar, y empieza nuevamente a volver con el odio, con el rencor que tenía. Esto le pasó al rey Saúl. Estaba tranquilo en su casa, descansando. Pero noten el versículo 1. Vinieron los feos a Saúl en Gabá, diciendo: el rey David no estaba presionando a nadie, hermano, para ir a buscar el rey Saúl, perdón, no presionaba a nadie. Aquí pueden pasar tres cosas. Uno, que los de Sif tuvieron miedo. Y el miedo es un factor muy terrible en nuestra vida. Probablemente ellos dijeron: nos va a pasar lo que pasó en el capítulo 22. Pero no le han ayudado a David. Él andaba en el monte. Ella estaba en el monte, él no les pidió ayuda a los de Sif. Tampoco les dijo: denme comida. No les dijo nada. Pero estos de Sif, como muchos de nosotros, en vez de ayudar al problema y sacar a las personas de la dificultad que está pasando en la congregación, en la familia, en el divorcio, más bien atizamos el fuego. Y empezamos a querer más bien que se vuelvan a pelear. Y le dice: ¿no está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto?
Si Saúl no andaba preguntando. Saúl era un hombre que estaba tranquilo en su casa ya. En el capítulo 24, miren que vamos al capítulo 24, para que vamos a recordar en el versículo 18. Si alguien me lo lee en voz alta, del versículo 20 al 22. Nótese que ahí hicieron una tregua a ellos. Se quedaron tranquilos por un cierto tiempo. Pero los de Zif, como que no les gustaba la tranquilidad. Como muchos de nosotros, hermanos. Sabemos del problema de la persona y volvemos a recalcar, volvemos a preguntar, volvemos a estar indagando. No es correcto. Y dice en el versículo 20, y ahora como yo entiendo que tú has de reinar, sabía Saúl que Dios había elegido a David. Él lo sabía, pero hay algo en nosotros, hermanos, que se llama ego, orgullo, el yo. Saúl dice, tú vas a reinar, yo sé que tú vas a reinar, pero el orgullo de Saúl no lo dejaba, no puede decir, ¿sabes qué, David? Aquí está el reino, sentate, tranquilo, yo me voy a descansar a mi casa. No lo deja él, el orgullo dice, yo sé que tú vas a reinar. Yo sé que tú vas a reinar, hijo mío, le dice. Tú vas a reinar. Ahora, tú vas a reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Entonces, ¿por qué lo seguía? Porque el orgullo, hermano. Ya Saúl estaba reemplazado. Él ya lo entendía, lo comprendía. Pero como él tenía el poder, podía estar en el poder ahí. Y David no andaba con 600 hombres. Es más, 600 hombres desesperados. 600 hombres que los recogió. Recojo aquí de San Miguel, recojo de aquí de este pueblo. Vos estás desesperado, no tenés trabajo, querías pelear conmigo, veniste. Llegaban donde David desesperado. Saúl sabía, tú vas a reinar y va a estar estable tu reino. Pero ve el versículo y le dice, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás a mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl y se fue Saúl a su casa y David y sus hombres se despidieron. Tranquilo. Raquel se va para su casa, dijo, bueno, este va a reinar, me voy a resignar. Que este va a reinar. Y su reinado va a ser mejor que el mío. Pero en el capítulo 26 llegan los de ¿qué? Los de Zif. ¿A qué llegan? A atizar el fuego, hermano. A meterle leña. Si Saúl estaba tranquilo en su casa, ya había hablado con David, le dijo, mira, hagamos este juramento, hagamos este pacto. Tú, solo te pido que cuando estés en el reino, no acabes mi nombre ni mi familia. Y le dijo a David, te lo juro. Y se fueron cada quien por su lado. Llegan los de Zif y les dice, ¿no está David en el desierto? Uno puede ser, primer punto puede ser que ellos tuvieron miedo. ¿Pero miedo de qué? Si Saúl no le estaba exigiendo. Y ellos pudieron decir, no, pues si está en nuestras tierras, si está David en nuestras tierras, se va a dar cuenta Saúl y nos va a venir a matar. Como lo hizo con los sacerdotes. Pero hay una gran diferencia. El sacerdote le dio comida a David y lo alojó en su casa. Realmente él no sabía qué estaba pasando con David. David llega y le da una mentira y entonces el sacerdote lo ayuda. Le da todo lo que necesitaba, pan. Y le da una espada, la de Goliat. Ese fue dictar su muerte. Ahora, pero si nos vamos al capítulo 22, hermano,
Entonces los de Zif no estaban, igual que el capítulo 22. Los de Zif no habían ayudado a David, pero llegan como muchos de nosotros a darle, a encender más la situación. No ayudar, no ayudar. Muchas veces somos tan imprudentes, hermano, que la cosa está apaciguada. Y digamos nosotros a recordarle las situaciones pasadas a las personas, para que vuelvan a tener la misma dificultad. Eso es lo que sucede muchas veces. Por eso que el cristiano debe ser prudente cuando abra su boca. Y muchos de nosotros quisiéramos no ponernos esta volada y picarle de los tacos, porque no somos prudentes. Lo digo por mí. Muchas veces he escuchado problemas y empiezo a indagar. ¿Qué ya pasó? 1 año, 2 años, 1 mes, ya pasó, ya el fuego está apaciguado. ¿Por qué seguir en lo mismo? Pero nos gusta. Estos discípulos les gustaba. Y ellos dicen, no, pues que si el rey nos va a matar. Es muy diferente, hermano. Miren, vaya al capítulo 22, versículo 12 al 18. Y Saúl, pero aquí hay otro problema. En el capítulo 21, ¿quién fue que le puso el dedo a los sacerdotes? Un siervo. Principio para aprender. Si el problema no es con usted, hermano, no se meta. No se meta. El problema era de Saúl con David. Y muchas veces nosotros vendemos a nuestros hermanos por un favor o por caer bien con alguien. Y este siervo que era de edomita, le fue y le dijo a Saúl que los sacerdotes le han dado comida y que le habían armado una espada. Se lo acabaron. Por la lengua de este señor, de este muchacho edomita, murieron 85 gentes inocentes. Por la boca de muchos cristianos imprudentes se han acabado muchas congregaciones. Y usted mira, pero no es el contexto, hermano Aníbal. Pero, ¿qué dice la primera carta de Corintios, capítulo 10, versículo 11? Estas cosas acontecieron como ejemplo, están escritas para que nosotros aprendamos de ellas. Siempre que leamos el Antiguo Testamento, se escribió para ejemplo, para que nosotros no caigamos en el mismo error. Y este siervo de Saúl hizo que mataran 85 gente inocente. Y como Saúl estaba en toda la pompa de su reinado y he ganado muchas peleas, dijo él, vamos a darle con todo. Y se le olvidó que podía estar probablemente otra vez él en ese juicio. Me recuerdo yo, estábamos trabajando en Estados Unidos con alguien y ese alguien buscaba la manera de quedarse de jefe. Pero cuando se queda de jefe en Estados Unidos, tiene mejores prestaciones, le dan buen dinero de aguinaldo, le dan dinero si termina temprano la construcción. Y este hombre, cada vez que podía poner en mal a alguien que trabajaba bien, lo ponía en mal. Pues este hombre, este edomita, puso en manos a los sacerdotes. ¿Para qué? Para que los mataran. Probablemente no era la intención de él. Pero cuando nosotros nos damos cuenta de que una familia se está desintegrando o se está divorciando, en vez de orar por ellos, en vez de decir, vamos a ir a platicar y vamos a apoyarla, más metemos más zancadillas. Si somos los seres humanos, desgraciadamente, somos así. Pero vean el capítulo 22. Ahora dice en el 13, y le dijo Saúl, ¿por qué habéis conspirado? ¿Era verdad que el sacerdote iba conspirado contra Saúl? Negativo. ¿Quién puede decir eso? El edomita, el siervo. Si el hombre ni sabía, ni se daba cuenta, no entendía lo que estaba pasando. Llega David, le da una gran mentira y el hombre ayuda, como buen samaritano. Pero le dice a Saúl, has conspirado conmigo, contra mí, y tú y el hijo de Isaí, dice, cuando le diste pan y espada,
¿Cuántas espadas? Una, la de Goliat. Entonces el sacerdote le respondió al rey, dijo: ¿o quién entre todos tus siervos es tan fiel como David? Me imagino que cuando le estaba diciendo esto, el sacerdote de David más se enojó Saúl. Más se enojó Saúl. Porque era fiel David, sí. Y entonces le dice a la tropa: mátelo. Y ningún israelita, hermano, ningún israelita levantó la mano contra los sacerdotes. ¿Sabe quién lo hizo? El edomita, el chambroso, el ponededo. Este mató a los sacerdotes. Ese hizo el trabajo sucio. Siempre en todas las congregaciones y en todos los grupos, en todo el mundo que se reúnen, siempre hay alguien que quiere sobresalir. Y ese alguien que quiere sobresalir se lleva a cualquiera entre los pies. No le importa. Entonces dice en el versículo, en el capítulo 26, llegaron los de Zif. No estaba bien allá. Le pregunta: ¿no anda huyendo y vos lo estás buscando? Entonces, ya era encender fuego, hermano. Si el hombre estaba tranquilo en su casa, lo dice el versículo. Se fue para su casa tranquilo, habla con David: jurame, y se queda en su casa tranquilo. En el capítulo 24, en el versículo 22 le dice: solo jurame que cuando reines no mates a mi familia. Y David le jura. Pero estos de Zif llegan y le dicen: probablemente, número uno, tuvieron miedo, pero un miedo que se lo inventaron ellos. ¿Miedo de qué? Número dos, Saúl no los buscó. Saúl nunca fue a ellos y decirle: miren, tráigame información de David. Saúl nunca les dijo. Ellos se ofrecieron. Muchas veces no invitamos gente a la casa y llegan a la casa y llegan a hablar de fulano y usted agarra el rencor de aquel. Porque aquí en El Salvador es que si usted es amigo de alguien, pero aquel enemigo suyo, también usted quiere que sea enemigo de aquel. Uno puede ser, si soy amigo del hermano pastor y él tiene otras personas que no llevan con él, yo no puedo también complacer a aquel. Pero los de sí llegaron: no, mira, ahí está en el collado, anda a buscarlo. Si no, me estaba tranquilo en su casa, sentado, reinando, haciendo locuras, pero ahí estaba él, tranquilo, hermano. Y muchas veces llega gente así, somos así, como estos decir. Llegaron a alborotar al muchacho, a alborotar al rey Saúl, y el niño malcriado, y le quitan el juguete. Aquel rapidito, ¿no? Vamos, número 3. Los creyentes no debemos encender el fuego entre hermanos, entre disputas. Proverbios 26:20, ¿alguien me lo lee en voz alta? Proverbios 26:20. Proverbios 26:20. Dice: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, ¿cesa qué? Donde no hay comunicativos, hermano, todo está tranquilo. Tranquilo. Porque esto es decir, llegaron a poner el dedo a David, y el edomita le puso el dedo a los sacerdotes. No había necesidad. Hermano, así que si usted quiere crecer en un trabajo o crecer en el ministerio, Dios lo va a poner sin necesidad que usted ande que mire que fulano, mire que mengano, mire que sultano, y mire el otro, y mire. No, hermano, se equivoca. Si Dios no quiere, no lo va a poner. Pero entonces sí dijeron: vamos a tener una amistad estrecha con Saúl y vamos a ir a decirlo a David. Hermano, si ya yo había destinado que David iba a ser rey, ¿y quién le iba a quitar? Nadie. Cuando Dios dice una palabra, la cumple. Es como cuando nos dijo a nosotros: ustedes son salvos por la fe en Cristo Jesús. ¿Y quién nos quita eso? ¿Quién podrá acusar los escogidos de Dios? Nadie. Más Cristo murió por ellos. ¿Quién? Llega Satanás en el capítulo 12: mira, dame Aníbal porque te jodió muy rebelde, dámelo. Y viene el Señor y
Él ya está lavado con la sangre de Cristo. Aunque sea rebelde, lo voy a ir moldeando poco a poco. Déjamelo. Pero no lo puedes tocar porque tiene el Espíritu Santo en el momento que confió en Cristo. Nadie puede quitar eso, hermano. Entonces los creyentes no estamos llamados a encender pleitos ni andar llevando de aquí para allá. Los creyentes tenemos de ser personas prudentes, y eso es lo que nos falta. Eso es lo que nos falta a nosotros, ser prudentes muchas veces. Yo he escuchado muchos creyentes hablando de otros creyentes con los inconversos. Por favor, y cuando después, no, fíjate que Cristo es la salida, Cristo te puede dar ya no creen. Ya no es correcto. Te invito, mira que la iglesia es bonita y que ya tuvo el mal. Va a decir aquel, no, y hablan del otro que ya está hace años ahí. ¿Qué no van a hablar de mí? Entonces, aprendemos tres cosas ahí. Número uno, el miedo de estos de Zif los lleva a adelantar a David. Número dos, Saúl no los convocó para que le dieran información. Número tres, no debemos de entrometernos en lo que no nos llaman. Calle. No lo debemos entrometer, ¿por qué? Porque nadie les dijo a los de Zif que hicieran eso. Nadie les dijo. Número dos, Saúl entonces, mira la relación de este hombre. Un hombre que estaba tranquilo. Por eso decía yo, el niño malcriado y le quita el juguete. Usted se imagina cómo se pone, ¿no? Y luego le da un dulcito, un chocolatito, cómo se revoluciona. Y le da un poquito de aquella bebida negra y va a ver usted cómo se pone. Entonces viene Saúl y dice, entonces se levantó Saúl. Mira, hermano, ya el mal ya estaba hecho de esto decir. Le contan a Saúl, dijeron, Saúl va a ir a investigar, este la va a agarrar suave, este va a ir a preguntar. No, Saúl no pensaba las cosas. Saúl él no meditaba para hacer algo. Saúl solo actuaba. ¿A dónde dice que Saúl comentó al sacerdote? ¿A dónde dice que Saúl fue al profeta? ¿A dónde dice que Saúl comentó a Dios? No consultó a nadie. Este hombre se paró instantáneamente y mire lo que hace. Automáticamente se para en combate, hermano, con armadura en mano. Pero ese hombre estaba tranquilo, tomando su cafecito, probablemente tomando una quesadilla con un buen té. Pero llegaron estos a estorbar. Tal vez usted está tranquilo y tiene una experiencia bonita con la congregación, con aquel hermano, y que ese hermano bonito, me gusta cómo actúa, pero viene otro, ¡pau! Le metemos. No, me voy, si conocieras a él, que empezamos a sacar en un pasado. ¿Y qué dijo el Señor de los pecados nuestros? Los tiró a la fonda de mar y nunca más te acordarás de ellos. ¿Quién se acuerda de ellos? Usted y yo. Usted y yo. Y aquel que anda también averiguando que sabía nuestra vida. Y empieza. Así somos, hermano. Y Saúl se levanta, dice, Saúl entonces se levantó. Y esta palabra se preparó, dice en el hebreo. ¡Pum! Se preparó, pero para la batalla, hermano. Aquel hombre que estaba tranquilo se prepara para ir en contra de David. Es que habían jurado. Pero estos de sí fueron a meterle más y más. Se levanta David sin andar pensando, sin hacer un plan de combate, sin hablar con los soldados, con el jefe de los soldados, con su general, nada. Él se levanta y vámonos. Así era Saúl. ¿Y cuántos de nosotros somos así? ¿Cuántos somos mecha corta? Muchos, hermanos. Fíjate, aquí le está hablando. ¿Cómo? Hablando de mí. Ahorita voy a poner su lugar y se le olvida la Biblia. Ahorita voy. ¿Quién es vos? Que güey te hablo de mí. Ahorita llego, espérame. Me venís a ayudar vos. Vos venís en la cara y le para decirle, venite conmigo, vas a ver. Hermano del mundo. Así era Saúl. Saúl no pensaba.
con muchas personas que se meten a pastor y no saben a qué van. No tienen doctrina, no tienen enseñanza, no tienen amor por las ovejas, no tienen nada. Pero ellos dicen, les sale una predicación bonita, hermano, ¿te traigo para pastor? Sí, sí, traigo para pastor. Y se dejan ir con todo. Es que el creyente, hermano, debemos de pensar las cosas antes de actuar. Pero ¿será verdad que lo pensamos? No, no lo pensamos. Nos dejamos llevar como Saúl y nos preparamos para algo que ni siquiera existe. Pero como él tenía todo el poderío. Y mire qué tremendo es este hombre. Este hombre solo le daba un poquito de mentira y este hombre se encendía. Y dice, Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo ¿cuántos hombres? 3,000. ¿Y sabe cuánto se gasta? El hermano Melqui sabe esto, que cada vez que se despliega un hombre, se gasta mucho dinero. Y a él no le importaba eso. Comida, tenía que llevar carreta, armas. Él no pensó en esto. Ni hizo un plan, mira, vos vas a entrar por aquel lado, lo vamos a rodear. Nada. Ahí no había plan de combate. Solo levantémonos y vámonos. Vamos. Con mucha gente. Dice que Estados Unidos está bueno para trabajar y muchos de nosotros el siguiente día nos vamos. Sin pensar ni averiguar nada. Las mujeres muchas veces ven a un hombre guapo, con este me quedo, este es el mío. Y los hombres también, que bonito estamos, con esta es la mía, ni la piensa, ni averigua nada, esta es la mía. Y con esta me quedo, después ya no la aguanta. Así era Saúl. Somos nosotros, muchas veces descendemos a hacer algo y después, cuando venimos a reaccionar, ya es tarde. No hagas ese negocio. Ya averiguaste cómo está el negocio, ya viste que te va a dar, echaste el número, viste la población de gente que hay en el pueblo para que crees que te vas a vender. No, yo lo voy a poner porque lo pongo y va la gente y lo pone. Cuando ya están en quiebra, Señor, ¿por qué me estás haciendo esto? Señor, ni sabía, ni lo tomaron en cuenta. Señor, este hombre que me diste, ¿tú le pediste a Dios una mujer o un hombre? Debemos de pensar en este punto de Saúl. Saúl era impulsivo para todo. Los creyentes no debemos de ser así. Un plan de trabajo. Y por eso yo pienso que todos los años hay un plan de trabajo aquí en la iglesia para ver qué se va a hacer. Hay un plan que se va a hacer. Pero a Saúl no le importaba. No le interesaba. Él dice, vamos. Y va con 3,000 hombres. ¿Se acuerdan la última vez que le dijo a David que era? ¿Se acuerdan cuando estaba gritándole del otro lado de la cueva? ¿Qué le dijo? Si yo soy un perro, Señor. No era nada para ese montón de hombres. Puede ser muy bueno un ejército, hermano. Muy bueno. Pero si no hay un plan de combate, no sirve de nada. Y otra cosa, podemos ser muy buenos nosotros en enseñar y cualquier cosa que hagamos en la iglesia, pero si Dios no está con nosotros y no está respaldando, de nada sirve. Y a Saúl no lo estaba respaldando el Señor desde hace mucho tiempo. Pero él se enfoca y dice, voy contra mi enemigo. ¿Y qué enemigo, hermano? Él se había metido en su mente que era enemigo. Entonces dice, va y desciende al desierto con 3,000 hombres. Y no solo eso, eran 3,000 hombres, sino escogido los mejores de Israel. Y ahí es donde el hombre fracasamos. Ahí es donde fracasamos, cuando nos dejamos confiar por la habilidad que tenemos. Ahí quebramos nosotros. Dios nos quiebra todos nuestros planes muchas veces porque lo estamos haciendo en nuestra experiencia o nuestras habilidades y no en el poder de Dios. Él escoge ese montón de 3,000 hombres, los mejores. Buenos para escalar, buenos para tirar flechas, eran buenos para todo, los mejores hombres.
para ir a buscar a David. Porque un grupo de gente puede decirle que ahí se escondía. Ahora, pero vea, y dice va a buscarlo, mire, y le dan no le dan exactamente donde estaba David, porque la palabra buscar aquí significa algo que está perdido, algo que está perdido, algo que es desconocido. O sea que ellos le dijeron, está por ahí, por el collado. No le dieron coordenadas ni nada, ni él tampoco mandó espías para averiguar dónde estaba David, para rodearlo. Él no hizo nada de eso. El impulso de él era irse porque tenía hombres experimentados en la guerra. Y muchas veces nosotros nos damos de nariz, hermanos, cuando pensamos que estamos capacitados para algo y no somos nada. Entonces dice, voy a ir a buscarlo. Voy a ir a buscarlo, dice. O sea que iban a buscar algo desconocido, terreno desconocido, hermano. La palabra esta en el hebreo significa algo que está perdido, algo que no sabe la ubicación donde está exactamente. Sino él se agarró y se fue, sin ningún plan de trabajo, sin ningún plan de combate, sin ni hablar con los soldados a que iba. Solo se fue. No oró a Dios, no buscó al profeta, no buscó sacerdote, ni personalmente buscó a Dios. Solo se va a llevar. ¿No se le hace parecido a nuestras vidas, hermano? ¿No se le hace parecido a nuestras vidas? ¿No le hace que muchas veces así caminamos nosotros? Andamos como cabritos. No es que seamos cabritos. Caminamos como cabritos en el mundo y cuando nos van mal las cosas, Señor, pero es que nunca me buscaste al principio. Ahí es el punto cuando no nos gusta. Porque Dios va a troncar los pensamientos de Saúl. Para enseñarle que él ya estaba totalmente descalificado. Y enseñarle a David que no debe hacer las cosas cuando Dios no le manda. ¿Y cómo lo aprendió David? Con una mujer. Con una mujer lo aprendió. Con Abigail. David era impulsivo también. Usted es impulsivo, hermano. Yo soy impulsivo muchas veces. Y le pido a Dios quitarme eso. Muchas veces me gustan las cosas rápidas. Pero eso no es bueno muchas veces. En las cosas de Dios no es bueno. Porque la obra la lleva el Señor a cabo como Él va. Él da el tiempo preciso para que las personas lleguen a la iglesia, para que las personas se conviertan, para que las personas crezcan. Él es el dueño de la obra y Él va encaminando la obra. Nosotros lo somos instrumentos. Pero muchas veces nuestra experiencia nos traiciona a nosotros. Nuestra experiencia nos traiciona. Nuestras habilidades muchas veces nos hacen fallar muchas veces. Entre más aprendemos, debemos de ser más humildes y más depender de Dios. Y nosotros no. Entre más aprendemos, queremos mostrar a todo el mundo que sabemos. Pero no con humildad, sino con soberbia. Así nos pasa. Entonces Saúl va con 3,000 hombres a buscar a David. Y miren, ve el versículo 3. Y acampó Saúl, ¿a dónde dice? En el collado. ¿Y qué significa collado? En el camino. En el camino público. Ahí se fue. Hermano, si está buscando a alguien que se va a poner Bueno, le voy a contar esta anécdota. No es para ir que ando contando historias, hermano. Yo cuando iba para Estados Unidos, me crucé el río y nos agarró la migra, pero en eso nos escapamos y entonces unos salimos despreparados por otro lado y otros sí, entonces todos nos dividimos y salimos caminando. Entonces yo pregunté, mire, ¿cuál es la calle que lleva para Houston o para McAllen? Es esta, no que se aparece esta calle, pero cree que iba a ser tonto irme en la calle, hermano. No va. Me fui por todo el monte, como 4 o 5 metros, y allí iba al lado de la calle, para que no me agarrara la migra. Pero Saúl no, Saúl se quedó en el camino, como que iba a abrazar a David, como que era una sorpresa, iba a buscarlo para matarlo, entre comillas.
Ese era el plan de él. Pero se queda en el collado, porque no llevaba un plan de trabajo, no llevaba un plan de... no llevaba nada. Saúl era una persona, llevaba los mejores hombres, pero no lo guiaba. No lo guiaba. Y el ser humano, por naturaleza, que tenga mucha experiencia, ocupa a alguien que lo guíe. Y en nosotros los cristianos, en la guía de nosotros, es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Pero si hacemos las cosas fuera de la palabra de Dios y afuera del Espíritu Santo, entonces nos equivocamos. Y nos exponemos a que Dios nos avergüence. Entonces llega Saúl y dice, y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, ¿junto a dónde? En el camino. Se estaba en el camino donde todo el mundo pasaba. Cualquiera podía pasar y usted podía, no, pues voy para el otro lado. Y llevarle razón a David. Mira, ahí te anda buscando Saúl. Pelate, papá. Nunca pensó eso. ¿Por qué? Primero, era un hombre impulsivo. Un hombre que no pensaba. Un hombre que actuaba por impulsos. Eso, atención, hermano. Yo muchas veces he hecho cosas y después me arrepiento y digo, ¿cuándo voy a aprender? Tal vez el día que me muera. El día que me muera. Porque voy a estar ahí, y estos hermanos van a estar ahí que no fuera de nada. Pero nunca aprendemos. Pero hombre, ¿y este hombre qué pensaba? ¿Qué pensaba Saúl? Llevaba buenos hombres, buen armamento, llevaba probablemente carreta, llevaba caballo, pero exponiéndose. Se expuso a que David se diera cuenta. En la Biblia Dios habla hoy, dice, acampó en la colina de Aquila, que estaba junto al camino frente al desierto. Pero David, que estaba en el desierto, se dio cuenta. ¿Cómo no se iba a dar cuenta, hermano? Si el hombre andaba exponiendo. ¿Cómo no se iba a dar cuenta David si David era un hombre de guerra? ¿Cómo no se iba a dar cuenta si el hombre, cualquiera le podía contar? El que se andaba huyendo en medio del camino. Y acampan. Quiero que nos adelantemos en el versículo 12. Mire cómo es el versículo 12. Y aquí donde Dios avergüenza a Saúl. Y hay dos aprendizajes, uno para David y uno para Saúl. 12 que dicen, y se llevó pues David lanza y la vasija de agua y la cabecera de la cabecera de Saúl. Y fueron y se fueron. Y no hubo nadie que viniese ni entendiese ni velase, pues dormían porque un profundo sueño enviado de quién, hermano. ¿No le llama la atención esto que nadie puede contra nosotros, hermano? Alguien puede decir, te voy a matar y en la noche vengo, pero Dios lo va a estorbar. 3,000 hombres para 600. Es decir, una matanza. Si solo los rodeaban uno a uno, probable, pero 3,000 por 600. Pero dijo Dios, bueno, este hombre lo veo decidido, lo voy a dormir, voy a dar un sueñito para que no vaya a matar al futuro rey. Cuando Dios tiene destinado algo para alguien, hermano, nadie lo va a parar. Si Dios dice, vas a hacer, y lo vas a hacer. Así es Dios. Y Dios nos cuida. De todos lados nos cuida. Tenía cuidado de David. Y que no era una buena piececita David en este entonces. Era bueno. Estaba extorsionando el hombre. Pero Dios ya lo tenía escogido. Iba a ser el rey y que le iba a usar. Que le iba a usar. Dios es soberano. ¿Y quién puede contradecir a Dios? Nadie. Esto me encanta a mí, hermano. Me gusta esto porque digo yo, bueno, hay mucha gente que, hay muchos pastores que dividen iglesia y hacen esto porque no entienden el propósito de Dios. Que cuando Dios pone una persona, Dios lo va a quitar. Así de sencillo. Pero hay gente, pongámonos en contra y vamos a echarle leña y vamos. Dios lo va a quitar cuando Él diga. Y lo puede quitar de una congregación, pero el ministerio siempre es de Él. Lo va a usar en otro lado. Había un hermano que
que iba al instituto y empezó a predicar el evangelio. En su congregación era de la línea de San Salvador. Y empezó a predicar el hermano el evangelio, lo metió, le gustó y lo transmitió a la congregación. Pero vieron unos ahí necios. No, está equivocado. Le pusieron el dedo allá en San Salvador. Fueron hasta allá. Y el hermano, mira hermano, me quitaron de la iglesia. Ni modo. Empezó con niños. No paró el hermano. Y Dios lo respaldó. Le dijeron, si tú no dejas de predicar que son salvos solo por gracia y dejas de enseñar que son eternamente salvos las personas, entonces te vamos a quitar el pueblo. ¿Qué importa? Pero la verdad no tiene precio. La verdad tiene que decirse. Y si nos van a poner de un lado, que nos corran. Nos va a doler, sí, usted, pero hay que decirlo. El hermano está bien abatido, ore por mí, hermano, me decía. Pero el Señor le dio la victoria. Entonces Saúl llega y se queda en el camino. Y dice David, por tanto, el 4 hermano, por tanto envió espías. David envió, ¿qué? David no era sencillo. David era sabio. David planeaba. Hermano, David no era como muchos creyentes de hoy que estamos dormidos. Manda espías, anda averiguando ahí, ¿a dónde está Saúl? Si es verdad que anda por aquí, o son rumores. No, lo envía. Pero Saúl, con ese montón de gente que andaba, echa así a la victoria. Dice, ya gané. Hoy es el día que agarra a David. Pero estaba alguien interviniendo por David, que era el Todopoderoso, y a ese no le podía ganar. Entonces dice el versículo 4, envía espía, y se levantó David el 5, y vino al sitio donde estaba Saúl, y había acampado, y miró David el lugar donde dormía Saúl. ¿Por qué David sabía que ahí estaba? ¿Por qué David sabía que Saúl estaba ahí? Porque hacían una rueda, hermano, y lo ponían al rey en medio, porque el que cuidaban ahí era el ungido de Dios, y ese era el último que tenía que caer. Y lo rodeaban entre todos los 3000 y estaba en medio. Y David dijo, como era hombre de guerra, ahí está Saúl. En esa carreta está, en esa campaña está. Y por eso es que dicen los judíos que no creen en Cristo, que fue Mesías. Porque ellos miraban a los reyes se llaman ungidos, o se llaman Mesías, salvadores del país. Políticamente ellos lo ven, y ahí se perdieron ellos. Porque supuestamente querían ver que llegara como rey David, como llegara como Saúl, peleando. Y dijo un judío esto, que Darío era más Mesías que Cristo, porque había salvado al pueblo de Israel, lo mandó para su pueblo. Eso dijeron los judíos. Pero estos ungidos los cuidaban, hermano. Así como andan los presidentes hoy día. Mandan ejércitos y los cuidan en los techos. Y ahí andan, cuando va a llegar un presidente, un alto, ahí andan cuidándolo. Pues a Saúl lo tenían en medio. ¿Quién podía llegar por 3000 hombres, hermano? Entrar a la cabaña de este hombre y llegar y salir sin ningún raspón, un rasguño, pues. ¿Quién? Nadie. Si eran los mejores hombres de Israel. Y hasta ahorita a Israel le tiene miedo cualquier país, hermano. Cualquier país. Son experimentados en la guerra. Ni 50 sean los países cuando los atacan. Estos hombres estaban ahí cuidando al rey. Y lo estaban cuidando, dice. Y estaba Saúl y Abner, el hijo de Ner, el general de su ejército. Y estaba Saúl dormido en el campamento. Y el pueblo estaba acampando alrededor de él. Pero ¿qué pasó con los que estaban alrededor de él? Dormidos. ¿Quién los durmió? El Todopoderoso, hermano. El Rey de Reyes, el que cuida de usted y cuida de mí. No tenga miedo con el que lo amenace. No tenga miedo a la vida. No le tenga miedo a la enfermedad. Dios tiene el control hasta que Él diga, hasta aquí vas a llegar, aquí vas a llegar. No hay problema. Si estamos con el Todopoderoso y hemos creído en Él, ¿cuál es el problema? No es que usted no sabe cómo sufro. Todos sufrimos.
Pero el control de nuestra vida está en la mano del Todopoderoso. Y la vida de David estaba en la mano del Señor. Y estaba trabajando con él. ¿Ha cometido errores? Sí, como nosotros. ¿Comete errores usted? Sí. ¿Ha cometido errores Aníbal? Sí. Porque el único perfecto es Cristo y el Señor. De ahí nadie, hermano. Nadie. Entonces estaba dormido. Entonces David dijo a Eteo y a Abisaí, hijo de Sarbia, hermano de Job, ¿quién descenderá conmigo? Oiga, hermano, 3,000 hombres y van a bajar solo 2. ¿Le haya lógico está esto? Yo no le encuentro lógica. 3,000 hombres alrededor de Saúl iban a ir a inspeccionar. Yo no le encuentro lógica. Una de dos: tenía mucha confianza en David, en el poder de Dios, o era muy malogrudo. Y me dicen, ahí te están esperando 5 hombres para darte duro, Aníbal. Yo me voy a encontrar acá. Yo no espero, hermano. Y 3,000 hombres. Y los que andaban con él. Y dice David, ¿quién va a descender conmigo? David y Abisaí fueron de noche al ejército, y aquí Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisaí a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame y lo hiraré con la lanza y lo clavaré en la tierra de un golpe. Y no daré segundo golpe, dice. En otras palabras, no va a dar segundo golpe. O sea, eran experimentados, hermano. En otras palabras, estaba Saúl durmiendo, entran hasta la cabaña donde él estaba y le dije, déjamelo, le voy a pegar una sola aquí, ¿ves? Y ya no va a ocupar de otro golpe, nadie se va a dar cuenta. Pero hermano, muchas veces cuando alguien tiene el temor de Dios, cuando alguien respeta a Dios, piensen hacer las cosas. Recuerden que eran ungidos de Dios. ¿Quién fue el primer ungido? Saúl. ¿Y quién lo mandó ungir? Dios, complaciendo al pueblo, para que agarrara una experiencia, que el pueblo entendiera que el hombre no gobierna sino Dios. Pero David dice, calmate. No. Y aquí es donde mucha gente, hermano, hace cosas sin el temor de Dios. No, hermano, pero es que somos salvos por gracia. Y mira, hermano, nuestra salvación está, sí. Pero nos ha llamado a Dios a vivir una vida desordenada y respetándolo a Él, en ninguna manera. Pero David ha dicho, dale, mátalo. David respondió a Abisaí, no mates, porque ¿quién extenderá la mano contra el ungido de quién? ¿A quién respetaba? ¿Respetaba a Saúl? Respetaba al rey de reyes. A él respetaba. Antes que David actuara, pensaba en el derribo. Y nosotros no. Nosotros pensamos en nuestra carne, en deleitarla antes que el derribo. Nos deleitamos aquí primero y después la regué, Señor, voy a confesar, ¿no? Dios nos perdona. Pero la consecuencia de nuestros actos van a futuro. Entonces él dice, no lo voy a matar. ¿Quién puede extender la mano? En la enseñanza para Saúl era que nunca haga las cosas que a Dios no le agrada. La enseñanza para David era que no tenía que extender la mano a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque David entendía que Dios lo puso y Dios lo tenía que quitar a su debido tiempo. Vea el versículo ahí, en el versículo 10. Guárdame que voy a extender la mano contra el ungido de Jehová
pero toma ahora la lanza que está en su cabeza y la vasija de agua y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua a la cabecera. Y más adelante David nos agarró el tiempo, hermano. En el versículo 13, ahí David le da la sentencia de Saúl. Que el Señor le dice que el Señor lo mate o que caiga en guerra. Pero yo no lo voy a tocar. Ahora pregúnteme por qué David siendo tan malo, tanta sangre derramada, por qué es que era conforme al corazón de Jehová. David no era diferente a nosotros, pero todo lo que David hacía, consultaba a Dios. Y cuando alguien le hablaba, mirad que Jehová te va a hacer esto, él se paraba. Y a usted le dice, mire, no le conviene eso que está haciendo, déjelo, y apártese, confiéselo, y aparte su pecado, más lo hace. Más lo hacemos. Mire, deje de robar, más robamos. Mire, deje de andar de chismes, más lo hacemos. Deje de andar de pleitito, más peleamos. Que Dios me libre. Si todos los pastores que han dividido entendieran esto, las congregaciones nunca lo hubieran hecho. Que Dios nos libre de querer quitar a alguien que Dios ha puesto. Que Dios nos libre, hermano. Porque consecuencia va a haber. Porque David dijo, que Dios me libre. Guárdame, Jehová, de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero ¿por qué David? ¿Por qué David sabía esto? Porque tenía temor. Tenía temor. Y algunas veces usted y yo no tenemos temor al Señor, ni respeto. En serio, hermano. Y agarramos las cosas de Dios como chiste, como broma. De tal manera que si usted se va de esta congregación a Estados Unidos, deja de ser cristiano y de enseñar. Y David desea, andaba con los filisteos, ahí estaba con Dios. Andaba por el collado, ahí estaba con Dios. Y muchos se van de la congregación, ya no llegan, se van para Estados Unidos, ni visitan esta congregación. Solo aquí en El Salvador, porque necesitaban, eran hermanos, allá en otros lados ya no. Y cosas que le digo a mi hijo, yo, nunca vayas a cambiar, ni porque tengo un país libertino, nunca cambies tus principios. Piensa primero en el Señor antes de hacer una contienda. Eso es, hermano. No hay respeto. No tenemos respeto, ese temor, ese amor por la gracia, por ese Dios que nos amó y que derramó su sangre por nosotros. No lo respetamos. Y vez tras vez predicamos lo mismo y vemos que la congregación como que más se empeña. Pero David no era así. ¿Qué aprendemos hasta aquí? Aprendemos que no debemos de meternos a encender el fuego, el pleito que ya terminaron, hermanos. En el pasado quedaron. No hay que ir a hablar más de aquel. Número 2. Debemos de consultar antes de cualquier cosa, debemos de consultar antes al Señor. Número 3. Los creyentes no estamos llamados a andar llamando y trayendo, ni encendiendo fuego con aquellas personas que están en dificultades. Si se da cuenta que alguien está en divorcio, ore por ella. Si se da cuenta que alguien se peleó, ore por ellos. Pero no vaya a encender fuego. Y somos bien astutos muchas veces, hermano. Llegamos con el son de paz y vamos, cuando acuerda ya estamos hablando de eso. Pero esa era la intención desde el principio. Entonces los decir eran de esa manera. ¿Qué aprendemos con Saúl? Que era impulsivo. Él no pensaba las cosas, no planeaba. Hacía las cosas sin consultar a Dios. Número 3, vemos el respeto de David hacia el ungido de Dios, hacia el Señor, antes de hacer cualquier cosa. David lo podía matar, sí, y tenía el cuerpo de hacerlo, sí, y ya no le tenía la lanza, pues. Si yo lo estaba que... Pero el respeto al Señor muchas veces nos hace de desistir en las cosas malas. Y este es el principio para nosotros, hermanos. Respete al Señor. Aprendamos a respetar al Señor. Aprendamos a poder ser prudentes cuando abrimos nuestra boca, o en cualquier lado que estemos. Porque si no somos así,
entonces vamos a ser como Saúl, impulsivos, sin planear las cosas, dando mal testimonio, no como David. Agarremos el ejemplo de David. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te alabamos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre son